buenas tardes, bienvenidos al podcast de Medicina Veterinaria. En esta ocasión tenemos a un invitado especial, que es el ingeniero Jimmy Jumbo. También están mis colaboradores, que es Brian Zambrano, Mateo Verduga y quien habla Héctor Medranda. Por favor, si se nos puede presentar ante el público. Muchas gracias, Héctor, por el inicial. Bueno, como ya dijo Héctor, mi nombre es Jimmy Jumbo, yo soy ingeniero en biotecnología de profesión. Me formé en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y tengo una especialización en tecnología de la reproducción asistida en mamíferos. Sí. Pues creo que considero yo lo más relevante que he trabajado es sobre todo diagnóstico veterinario y pues edición genética en mamíferos, sí, en embriones mamíferos. Okay. Eso. Y bueno, y en este caso, su carrera de ingeniero en biotecnología, ¿cómo se conectaría con la química? A ver, es que nosotros en la carrera siempre decíamos que se llama biotecnología, pero de nombre nomás, porque eso la mitad era química y la otra parte biología molecular. Así que la conexión con la química es componente sustancial de la formación. Y no solo como formación, sino también como aplicación, porque cuando uno se va bifurcando por las distintas ramas de la biotecnología, se da cuenta que los conocimientos químicos son no solo sustanciales, fundamentales, ¿sí? El que se va por el área de vegetal y va a hacer micropropagación de plantas, pues tendrá que hacer medios de cultivo y tendrá que saber química y tendrá que saber cómo se diluyen los nutrientes, tendrá que saber si mezcla un componente ácido o un básico va a tener problemas. Entonces, y si el que se va por el área de medicina, biotecnología humana, por ejemplo, por ahí tienen que hacer reacciones no sé, para hacer diagnóstico, reacciones de PCR o para hacer medios de cultivo de células, ¿sí? De células animales, de líneas celulares conocidas ya. Entonces va y prepara medios de cultivo y resulta que tiene que saber química, ¿sí? Si quiere conservar cepas de microbiología, pues tiene que saber química. O sea que está a la merced del día. La química está en todo. Está en todo, sí, exacto, Héctor. ¿Y cuál sería, como que en este caso, vamos cambiando un poquito de tema, el papel de la química en la medicina veterinaria? A ver, como la medicina veterinaria es tan amplia, pues y la química, como ya les comentaba, es un componente fundamental, pues tú podrías decir que la química se relaciona con distintas aristas de la veterinaria. Vamos desde lo que se las partes de las patologías en los casos clínicos. Muchos patógenos causan, por ejemplo, que cambie el pH en el plasma sanguíneo, ¿ya? Y eso afecta, ¿sí? Son condiciones físico-químicas, ¿sí? Condiciones bioquímicas. Cambia te puede cambiar, por ejemplo, la molaridad en un componente celular, te causa una patología, ¿sí? Por nombrarte ejemplos de algo que muy por encima manejo, pero si vamos a las áreas veterinarias que manejo un poco más, si vas a hacer medios de cultivo o a estandarizar medios de cultivo para hacer tecnologías de reproducción asistida en alguna especie, pues tienes que ponerte a estudiar las condiciones químicas en las que se desarrolla ese embrión, o sea, en la que se desarrolla ese ovocito, o en la que va mejor ese espermatozoide, ¿sí? Entonces, cuando vas a utilizar una técnica en específica, di tú, en el área de reproducción igual, vas a caracterizar o vas a diferenciar ciertas poblaciones de espermatozoides, o espermatozoides, no poblaciones, espermatozoides con ciertas características que son de tu interés, pues vas a tener que utilizar técnicas que tienes que conocer las condiciones químicas, ¿sí? O tienes que estandarizarlas, o tienes que aprender a controlarlas, ¿sí? Eso, aprender a controlarlas sería mantener constantes ciertas condiciones químicas, ¿sí? Por el área que maneja un poco más. Si nos vamos un poco al diagnóstico veterinario, por ejemplo,
si tú vas a utilizar las técnicas más comunes que se utilizan en veterinaria, que son tinciones, por ejemplo, tienes que saber que las tinciones trabajan mejor a cierto pH que a otro pH, que tienes que utilizar cierta solución química para fijar la muestra, por ejemplo, ¿sí? Tienes que utilizar cierta solución si vas a utilizar sangre o cierta solución si vas a utilizar un tejido que va a ser cortado en un micrótomo, ¿sí? Para hacer, por ejemplo, unas láminas de histología. Entonces, tú tienes que tener en cuenta las condiciones en las que todo ese tipo de muestras se manejan cuando se hace diagnóstico. Y ahora, si te vas a diagnóstico serológico, aún más. Tienes que conocer las propiedades bioquímicas de los anticuerpos que estás estudiando, las propiedades bioquímicas de los antígenos que vas a estudiar. Tienes que saber hasta de qué componente químico está hecha la placa que vas a utilizar, porque de eso depende, que se peguen o no los anticuerpos. Si te vas al área molecular, eso es otro cuento. Saber concentraciones de cofactores de enzimas, tienes que saber las condiciones a las que trabajan mejor las enzimas, tienes que saber las temperaturas óptimas. Entonces, básicamente química hasta en la sopa. Está en todos lados. Una pregunta, profe. ¿Cuáles son los desafíos en la química veterinaria? A ver, podría ser, son amplios. Hay campos de la química que van avanzando cada vez más, como mencionaba hace un momento, el tema de la nanotecnología, que se está aplicando mucho al área de los fármacos, ¿sí? Entonces, claro, si hablamos de fármacos, nos podemos relacionar a la resistencia antimicrobiana. Entonces, ahí la química sí que juega un factor fundamental, porque es una herramienta más, ¿sí? Es una herramienta más para, por ejemplo, generar nuevos fármacos que eviten resistencia antimicrobiana o que puedan combatir ya esos patógenos que ya tienen resistencia. Entonces, la generación de nuevos compuestos, ¿sí? que no solo sean eficaces, sino también que no sean citotóxicos, que sean bioseguros. Entonces, te imaginas a un químico ahí desarrollando una cosa que mate el bicho o que mate la bacteria, que mate el parásito, pero que lo mata el parásito, pero que no mate las células de del cuerpo o de tu paciente, ¿sí? Y que además que cuando la manipule el técnico o el veterinario, pues no le cause un problema de salud. Entonces, eso sí que es un desafío a lo que están enfrentados los químicos. Bueno, más bien todo el equipo que desarrolla un fármaco, entre esos veterinarios. Doctor, cambiando un poquito de tema, en la nutrición, bueno, a diferencia de la alimentación, la nutrición sirve mucho para mantener, digamos, un metabolismo bien Equilibrado. ¿No? Entonces, ¿qué efectos tendría la química en ese...? A ver, más que efectos, el tema está en conocer las propiedades químicas de los componentes de los alimentos. Pues si hablamos de manera general, pues tú hablas de alimentos de animales de producción, de mascotas, etcétera, pues tienes que pensar en un equilibrio entre carbohidratos, proteínas, bueno, fuentes de carbohidratos, fuentes de proteínas, fuentes de lípidos, ¿sí? Fuentes de fibra si hablas de rumiantes. Entonces, tienes que conocer como diría un compañero de trabajo, los aspectos químicos de cada uno de esas biomoléculas para saber, primero, cómo las vas a administrar. Segundo, cómo las vas a equilibrar entre ellas, ¿sí? Y tercero, cómo se van a digerir además. Y claro, para entender la digestión de esas biomoléculas, pues tienes que saber muy bien la estructura bioquímica, ¿sí? Y eso en realidad es química, ¿sí? Solo que aplicado a temas un poco biológicos, ¿sí? Entonces, si hablas de nutrición, pues te toca, más que obligatorio, saber la composición química de los alimentos que vas a utilizar. Claro, pero digamos, en este caso hay momentos en los cuales no se usa mucho la química en la nutrición. Por ejemplo, puede ser una nutrición por inyección también, se podría inyectar. Yo creo que ahí tienes que saber aún más química, porque tú tienes que saber
que lo que tú vas a utilizar, ya sea fuente de vitaminas, fuente de minerales, si la vas a aplicar directamente a un paciente, pues tienes que saber en qué composición va, en qué composición química va. Si tu animal está con un balance energético negativo, pues te va a tocar poner una fuente de energía, ¿verdad? Entonces por ahí utilizas glucosa. Pero ¿cómo vas a administrar esa glucosa? Como glucosa, como dextrosa, como sacarosa, ¿sí? Y eso es química, ¿sí? Entonces tú sí tienes que saber, yo creo que aún más de química si vas a administrar algún componente, más que como nutrición, como un paliativo en medicina veterinaria para un paciente que está decaído o que está pasando alguna patología. Porque en el caso tenga falta de calcio también. Exactamente, que tenga deficiencia de algún mineral, exactamente. Tú tienes que saber química porque, bueno, ¿cómo voy a administrar este mineral? ¿Va en sales? ¿Va ionizado? ¿Cómo va? ¿Cómo lo asimila mejor el animal? Entonces sí tienes que saber química. Claro. Recordando uno de los temas que tocó anteriormente, mencionó el pH. Y sé que muchas de las enfermedades o los patógenos provocan un cambio en el pH. ¿Cómo harían las personas, digamos que de escasos recursos o que no tienen tanto tiempo para llevar al animal al veterinario como para identificar ese pH? Ese cambio de pH. Ajá. A ver, la verdad, se me hace difícil responderte eso porque en campo o la gente que no es veterinaria, pues sobre todo tiene conocimientos empíricos, ¿sí? Y esa gente dice, bueno, si le pasa tal o cual cosa al animal, yo le aplico esto. No saben tanto si cambió el pH. Ahora, el veterinario, por ejemplo, aplica qué técnicas rudimentarias para saber si cambió el pH, no te sabría decir. Me imagino que deben haber algunas respuestas fisiológicas que le indiquen al veterinario que cambió el pH. ¿Cómo regularlo? Pues ahí sí tendría que utilizar alguna solución que esté al alcance. Por ejemplo, si él identificó que su paciente por alguna razón en su torrente sanguíneo cambió algo el pH, se puso más básico, pues me imagino que tendrá que utilizar alguna fuente de donadores de hidrógeno como una solución de limón, por ejemplo, ¿sí? Algo ácido, ya para regularlo. Básicamente, si hablamos de laboratorio de química, para titularlo, para equilibrar el pH, ¿sí? Y viceversa, pues, o sea, si está muy ácido y quiere subirlo, pues no sabría decirte qué podría utilizar, no sé si algún componente básico, algo de ceniza o algo así, que tiene el pH un poquito más alto, ¿sí? Sí, yo había oído del hecho de usar un experimento de col morada para medir el pH en las heces. Sí. Mira tú, eso yo no lo había leído, la verdad, pero sí está muy interesante, claro, porque las heces son un indicador de la salud ruminal del animal, ¿no? Bien interesante. Sí, en el caso, digamos, como que... ¿Y cómo hacían esto? ¿Las coles tenían algún líquido? Sí. ¿Era un indicador? ¿Cambia de color? Sí, cambia de color, depende del pH. Ajá, depende del pH. Y la forma de preparación es muy simple, simplemente es hervir el agua y cuando esté en punto de ebullición poner la col morada picada. Ya, y eso es una solución. Ajá. Entonces, y ahí luego te llevas eso y le pones las heces ahí y depende. Ajá, y el cambio de color. Sí, te indica. Sí, pero es algo muy, digamos que general, no es totalmente específico como un laboratorio. Claro, pero habría que, porque es que cuando utilizas técnicas de campo, lo que intentas es ser lo más práctico y rápido posible, porque en 30 minutos se te muere el animal. Claro. Entonces, es interesante saberlo. Se podría comparar ese método rudimentario con los métodos de laboratorio, ¿sí? Y ver qué tanta igualdad de resultados te da. Entonces, para decir, bueno, si lo utilizo o no lo utilizo. Claro. Cambiando de tema también, vamos a tocar el tema de la ética en la medicina veterinaria junto con la química. O sea, porque muchas veces también en los humanos tenemos que un poquito de ética cuando son los médicos.
tema de los veterinarios, ¿cómo se tocaría la ética o en la medicina veterinaria utilizando la química? A ver, yo creo que pienso que el tema ético, primero que es delicado y que hay muchos componentes que quizás yo no manejo, muchos datos, para poderles dar pues, una información más ampliada, pero no sé, podría ser que nos podemos poner en panoramas, ¿sí? Desarrollar fármacos o compuestos químicos que tengan alguna utilidad biológica o veterinaria siempre es muy costoso. Entonces, claro, la pelota está del lado de la cancha de los veterinarios que utilizan esos componentes químicos en los animales y ver si está causando un efecto y si ese efecto es mucho más beneficioso que los efectos adversos que causa. Entonces, claro, te pondría en un dilema químico. Ya gasté mucho dinero en desarrollar este fármaco que efectivamente cura algo, pero me está ocasionando esto también. Entonces, queda en ti decir, bueno, esa molécula que fue muy caro desarrollarla, que me costó mucho hacer estudios, la voy a aplicar, voy a dar mi veredicto veterinario y decir que sí funciona, porque sí funciona probablemente, pero causa más daño. Entonces, eso sería un panorama y por ahí a la gente se les ocurrirá otros, ¿no? ¿Cuáles serían los últimos avances de la química veterinaria? A ver, los últimos avances de la química, como ya les mencioné hace un rato, la nanotecnología está que aborda un montón de ámbitos. ¿Por qué? Porque entre más reduces el tamaño de partículas es mucho más reactiva. Claro que es más difícil estabilizarla, pero eso es otro tema, ¿sí? Y el hecho de hacer nanopartículas, que es química, ¿sí? El hecho de hacer nanopartículas, pues, te permite probarlas en un montón de ámbitos, como para transportar un fármaco, o para hacer el principio activo de un nuevo fármaco, o para hacer una especie de coadyuvante de ese fármaco, ¿sí? Entonces, los avances en nanotecnología son como que una de las áreas, de las aristas punteras de la química que se pueden aplicar al área veterinaria, como digo, no solo en la parte de fármacos, sino también, por ejemplo, en la parte de diagnóstico, ¿sí? Luego están las partes bioquímicas aplicado al tema veterinario. Una de esas partes son las técnicas de diagnóstico, ¿sí? Cada vez más se están utilizando nanobodies, que se llama, o el otro término son anticuerpos no convencionales, anticuerpos muy pequeñitos, ¿sí? Que químicamente son mucho más específicos, son capaces de reconocer un anticuerpo que tiene muchísima variabilidad en un patógeno, pero él reconoce uno en específico que es de interés veterinario, por ejemplo. Entonces se utiliza anticuerpos para diagnóstico y también anticuerpos como terapia génica, por ejemplo, ¿sí? Y en mascotas sí que se lo está utilizando. Entonces, no sé, los desarrollos bioquímicos y biotecnológicos que tienen que ver mucho con química es otra de las áreas punteras de la química aplicada a veterinaria. Y en el caso de, por ejemplo, ¿qué nos podría ayudar o la química podría ayudar a cambiar el efecto de la resistencia de las bacterias o los patógenos a los medicamentos? Y definitivamente, o sea, es como que un frente de lucha es encontrar nuevos compuestos químicos, ¿sí? Cada vez la gente está aislando un compuesto químico de esa planta, un compuesto químico de ese hongo, un compuesto químico, me explico, sintetizando nuevos compuestos químicos y probarlos como antimicrobianos. O sea, de hecho, cada vez que haces un compuesto químico, uno de los ensayos básicos y comunes que se hace es coger una gama de bacterias patógenas y probarlos, hacer antibiogramas con ese compuesto químico, ¿sí? Entonces, o sea, ¿qué te digo? Es una de las partes más que más golpean o que más impactan a la lucha contra la resistencia antimicrobiana.
es una de las principales herramientas que se tienen, pero cada vez más presionada, ¿sí? Claro. Cuesta mucho dinero. Claro, estar desarrollando medicamentos. Nuevos cada vez y cuando, y los, Sí. y los microbios otra vez cogen Sí. resistencia. Y nuevos microorganismos que podemos, por ejemplo, cuando nos impactó lo del COVID-19 y las Exacto, vacunas. y las vacunas, exactamente, no, es un tema bien complejo. Eso, chicos. Ya, muchísimas gracias, De nada, ingeniero. Fue un gusto tenerlo aquí con gracias. nosotros y los esperamos en el próximo episodio.